En algunas ocasiones se predica un evangelio disfrazado y se dice a la gente: ven a Cristo y tus problemas se van a terminar. Ven a Cristo y no vas a padecer enfermedad. Ven a Cristo y tu vida se va a resolver. Y mucha gente viene a Cristo creyendo que si vienen a Cristo se sacan la lotería y ya no va a haber más prueba, ya no va a haber más sufrimiento. Pero cuando ellos empiezan a caminar la realidad y el toro les sale por los cuernos de los problemas y empiezan ellos a comparar la realidad de la vida con aquel evangelio color de rosa que se les pintó y que lo ven que es muy diferente. Muchos de ellos empiezan a reclamarle a Dios y le dicen: Dios, yo soy tu hijo, yo no debo de enfermarme, yo no debo de pasar por esta prueba, yo no debo de pasar por esta circunstancia difícil. Muchos de ellos se dan la media vuelta y desertan del evangelio, desilusionados de Dios. Y muchos dicen: me va mejor sin Dios que con Dios. La culpa no es de ellos. La culpa es de aquel evangelio diluido, disfrazado, que se les ha predicado. Yo quiero que podamos nosotros comprender que la vida cristiana es una vida llena de obstáculos. La vida cristiana es una vida llena de circunstancias difíciles, llena de luchas, llena de pruebas. Te cito un texto que viene en el libro de Santiago y dice de la siguiente manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. De estos dos textos podemos extraer tres grandes verdades. Estos textos nos enseñan que un cristiano efectivamente va a pasar por pruebas. También este texto nos indica el propósito de las pruebas. Y tercero, estos textos nos dicen qué actitud debemos de tener cuando pasamos por las pruebas. El texto nos indica claramente que un cristiano va a pasar por pruebas. Ahora, ¿qué es una prueba? Una prueba es un proceso difícil. Una prueba equivale a lágrimas, equivale a dolor, equivale a circunstancia difícil, equivale a sufrimiento. Nosotros los cristianos, por el hecho de ser cristianos, eso no significa que no vamos a pasar por pruebas, no significa que no nos vamos a enfermar, no significa que no vamos a tener accidentes. Efectivamente los vamos a tener. El salmista declara: muchas son las aflicciones del justo. Después Jesús, en Juan escribe aquellas palabras de Jesús cuando él dijo: en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo van a padecer persecución. Si tú no me crees a lo que yo te estoy declarando, si tú no crees a los textos que yo te estoy compartiendo de que el cristiano va a pasar por pruebas, échale un vistazo a los anales de la historia de la iglesia. Nota que en sus 2000 años de existencia de la iglesia ha padecido siempre por circunstancias difíciles. Pregúntale a los discípulos cómo murieron. La mayoría de ellos murieron siendo mártires por causa del evangelio. Mira cómo la iglesia ha sido perseguida. Mira cómo morían siendo apedreados, los quemaban vivos, a muchos los crucificaban, a otros los aserraban vivos, otros morían en el Coliseo romano siendo ellos un espectáculo, pero un terror de muerte, cómo morían por las garras de los leones, de las fieras salvajes en el Coliseo. Otros morían asesinados por las espadas de los gladiadores. El cristiano pasa por lucha, pasa por prueba. La prueba no significa de que nos hayamos salido del camino. La realidad de la vida cristiana es que también pasamos por circunstancias difíciles. Ahora, el hecho de que el cristiano pasa por circunstancias difíciles no significa que el evangelio, el camino del cristiano es algo negativo, es algo fatalista. No, mi amigo.
Al contrario, el ser cristiano nos identifica con la humanidad, nos identifica con las debilidades. La actitud correcta que debemos de tomar ante las adversidades, por el hecho de que las adversidades, las pruebas, nosotros los seres humanos las tomamos como algo negativo. Sin embargo, el cristiano, cuando pasa por esas adversidades, la actitud correcta es que las pase, esas pruebas, gozoso, alegre. El tema de este pequeño mensaje es el absurdo gozo del cristiano. ¿Y por qué es un gozo absurdo? Porque el ser humano vive feliz, vive contento cuando las circunstancias que lo rodean lo favorecen. Es decir, si hay buena salud, si hay un buen trabajo, si hay una buena casa, si hay un buen estatus social, un estatus económico, todo está bien y no hay dificultad para ser feliz. ¿Quién no va a ser feliz así? Pero cuando la adversidad, cuando las corrientes van en contra, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez económica, cuando hay circunstancias difíciles en la vida, ¿cómo cuesta sonreír? ¿Cómo cuesta ser feliz? Sin embargo, un cristiano puede lograr hacerlo. ¿Por qué crees que Habacuc escribe en su libro y él declara, termina su libro diciendo, aunque la higuera no florezca, aunque los olivos no haya producto, aunque en los corrales no haya vacas, con todo y esta circunstancia difícil, yo me alegraré y me gozaré en Jehová, el Dios de mi salvación? ¿Cómo es posible que Habacuc tuviera una actitud alegre y contenta en una circunstancia tan difícil? Es que el hecho de que un cristiano esté gozoso y alegre no es por el entorno, no es por la circunstancia que lo rodea, sino por una comunión directa que tenemos de parte de Dios. Que aunque no tengamos a lo mejor ni dónde caernos muertos, aunque pasemos más hambre que un piojo en una peluca, en medio de esa circunstancia nosotros estamos alegres y contentos porque nuestro gozo no depende de la economía, no depende de la salud, nuestro gozo depende directamente de Dios que trae paz a nuestros corazones, que trae bendición a nuestro ser interno. ¿Por qué crees que el apóstol Pablo y Silas, allá en la cárcel de Filipo, estaban en un calabozo, los habían golpeado, estaban heridos, estaban atados, pero a medianoche ellos cantaban alabanzas a Dios? Estaban en una circunstancia difícil, pero tenían una actitud de felicidad, de alegría. Yo te quiero decir que es posible que por esa circunstancia difícil, adversa, de escasez, de enfermedad, de lo que estés pasando, puedes ser feliz. Puedes ser un cristiano gozoso en medio de esa circunstancia. Santiago lo dice, hermanos, cuando pasen por pruebas, que estén sumamente gozosos. Quiero terminar ahora diciendo que el propósito de las pruebas, el texto nos declara que la prueba produce paciencia. Es decir, que toda prueba, en este caso la prueba produce paciencia. Las pruebas nos enseñan de qué estamos hechos. Las pruebas sacan lo mejor de nosotros. Las pruebas, las luchas, las adversidades nos forjan, hacen que crezcamos, hacen que maduremos, hacen que dependamos más de Dios. Hacen que nosotros pasemos por experiencias y que en el futuro podamos ayudar, podamos comprender, podamos concientizar, podamos extender nuestra mano a aquellos que también pasan por alguna situación que nosotros ya hemos pasado. La prueba tiene su propósito. El propósito es que crezcamos, que abundemos más en fe, cumpliendo la voluntad de Dios. Mi amigo, mi hermano, sé que es difícil, pero con la ayuda de Dios podemos sonreír en medio de la adversidad
Y que aunque ese gozo parece ser absurdo, porque el mundo dice, ¿cómo puedes ser tú feliz en medio de la adversidad? Es porque ellos no comprenden que nuestra felicidad y que nuestro gozo no depende de nuestro entorno, no depende de las circunstancias que nos favorezcan o que nos sean contrarias, sino que nuestro gozo depende directamente de Dios. Te animo, te aliento para que continúes peleando esa batalla, que sepas que no estás solo. Dios está contigo, Dios te dará la victoria, y sonríe y gózate, alégrate, sé feliz en las buenas, sé feliz en las malas, porque esta es la voluntad de Dios.